Hemos venido a Fisioexpo, el evento más potente de España de fisioterapia, y hemos venido con varios objetivos, pero uno principal, y es despejar una de las dudas más importantes que tenemos los dueños de negocio de fisioterapia, y es ¿qué ecógrafo compro para mi clínica? Sin duda suele ser un reto porque no sabemos muy bien cómo acertar, no sabemos si nos gastaremos más dinero de la cuenta y si luego le sacaremos rendimiento. Bueno, pues con este objetivo hemos venido y por eso hemos contactado con un experto que nos va a explicar todos los pormenores que tenemos que saber a la hora de elegir un ecógrafo. Vamos a ello. Hemos venido hasta el stand de Prim porque queremos hacer esa review a un ecógrafo para que podáis tomar decisiones bien instruidas de qué ecógrafo tenéis que elegir. Así que hemos venido aquí con Alberto García Godino. Hola Alberto. Bueno, es el experto que nos va a ayudar a tomar esta decisión. Alberto tiene su propia clínica, Recupérate Bien, y además trabaja para Move Therapy, que es pues la empresa que se encarga de formar a fisioterapeutas y que lleva más años en esto de la formación de fisioterapeutas. Así que tenemos a un auténtico experto aquí. Bueno, Alberto, cuéntanos primero qué nos tenemos que fijar como mínimo, qué requerimientos mínimos tienen que tener un ecógrafo para que nos dé las garantías suficientes para incorporarlo en nuestra clínica. Muy bien, Alex, pues muchas gracias. Mirad, básico, nosotros tenemos que tener un equipo, sobre todo que tenga un rango de frecuencias. No podemos comprar un equipo que solamente tenga una frecuencia, porque necesitamos ver tanto tejidos superficiales como tejidos más profundos. Entonces, para mí un básico tiene que ser eso. Luego, tiene que tener un tipo de sonda muy específica, que es una sonda lineal, como por ejemplo puede ser esta. La sonda lineal se utiliza para explorar tejidos superficiales y estructuras más cercanas a la piel, como músculos, tendones y ligamentos. En fisioterapia es especialmente útil para evaluar patologías como tendinopatías, desgarros musculares y lesiones de los ligamentos en zonas como hombros, codos o rodilla. Puede tener también, además, si queremos, una sonda tipo convex, ¿vale? Para llegar a tejidos más profundos, un glúteo medio, un multífido, un paravertebral, etc. La sonda convex se utiliza para explorar tejidos profundos y órganos internos, ideal para evaluar estructuras como el abdomen, pelvis y órganos viscerales. En fisioterapia se usa principalmente para diagnosticar lesiones en áreas profundas como el glúteo o la cadera y es útil en pacientes con dolor lumbar o disfunciones en el suelo pélvico. Eso para mí es fundamental. Luego, una característica básica es que tiene que tener Doppler. Tenemos que ser capaces de ver el flujo y eso se ve con el Power Doppler. Sabéis que es tan importante, por ejemplo, para valorar en una tendinopatía, para saber si este tendón tiene esos neovasos, esa neovascularización. Entonces eso para mí es fundamental. Luego tienen cosas como por ejemplo puede tener esta marca, pues que tenga una panorámica o que tenga una imagen tipo convex, pero eso para mí son los básicos que debe tener un ecógrafo a día de hoy en fisioterapia musculoesquelética. Para un fisioterapeuta, ¿qué tiene que tener un ecógrafo? ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que seleccionar? Porque sin eso es muy difícil llevarlo a la práctica clínica diaria. Pues muy bien, una vez más, una muy buena pregunta. A nosotros los fisioterapeutas nos interesan mucho sobre todo las ecotexturas, la textura del músculo, del tendón. Entonces, para mí, un imprescindible es ser capaz de ver bien ese patrón, por ejemplo, del tendón. Entonces, necesitamos un ecógrafo que, además de contrastar muy bien estructuras, seamos capaces de ver esa estructura interna. Por ejemplo, te pasa mucho con el músculo. Para ver pequeñas lesiones musculares, pequeñas roturas, tenemos que ser capaces de ver bien pues, esa pérdida del patrón normal, por ejemplo. Hay otros ecógrafos que lo que hacen simplemente, por ejemplo, a gente que se dedica más a temas de nervios, buscan un muy buen contraste y no te interesa tanto el patrón. Nosotros como fisioterapeutas, como expertos en patrones, en tendón, en músculo, nos interesa más ver esos patrones laminares. Bueno, una de las claves que tenemos que tener en cuenta cuando valoramos invertir en aparatología es tener claro qué mantenimientos va a tener y qué impacto va a tener eso en nuestra economía. ¿Qué mantenimientos mínimos va a tener un ecógrafo y qué tiene que saber el público? Bueno, la verdad es que los ecógrafos a día de hoy, si los tratamos más o menos bien, con delicadeza, tienen poco mantenimiento.
Por ejemplo, cosas que debemos intentar es, si hacemos invasiva, no utilizar clorhexidina alcohólica, utilizaremos más bien la acuosa para no manchar la sonda. Mantenimiento, pues limpieza de la sonda, limpieza simplemente con agua y con un papel seco más o menos la pantalla, y tiene poco mantenimiento más. Tener cuidado con la sonda, que al final es lo que es más caro, ¿no? Que estamos hablando que en torno a 6.000, 7.000 euros de todo el presupuesto es de la sonda. Y bueno, para eso cosas que nosotros debemos hacer es intentar protegerla. ¿Cómo? La ponemos detrás de nuestro cuello, como si fuera una serpentina. De esta forma evitamos pues pequeños riesgos como que se caiga y que se desprenda uno de estos cristales de cuarzo que van a hacer que no se vea bien la imagen. Entonces el mantenimiento es muy simple, como se puede tratar una tablet o un ordenador. Y nada, intentar tener cuidado con el gel, porque el gel lleva sal y a veces si tocamos la pantalla con ese gel salino se pueden estropear los componentes por dentro. Y ahora vamos a ponernos con aquellos que acaban de salir de la universidad, están empezando con su propia clínica y bueno, están pensando en empezar en esto de la ecografía porque saben que además es uno de los campos más necesarios probablemente dentro de nuestra profesión. ¿Por dónde empezamos? ¿Cuál es la curva de aprendizaje? Bueno, ¿cómo tendría que enfocar esto a nivel formativo un fisioterapeuta que acabe de iniciar en base a tu experiencia, que además vosotros dedicáis a esto? A día de hoy sabemos que la ecografía ya no es un futuro, es el presente de la fisioterapia, porque bueno, sabemos que es la anatomía vista de forma real. Entonces, la curva de aprendizaje pues va a depender un poco del nivel de anatomía que tú tengas, pero estamos diciendo que es en torno a 2-3 añitos. Decimos que son horas de vuelo. Cuantas más horas de vuelo he hecho, pues más aprendo. Entonces depende, si tú estás 10 horas al día en consulta, tienes un ecógrafo a mano y eres capaz de implementarlo en todos tus pacientes, pues tu curva de aprendizaje va a ser mucho más rápida. Nosotros, ¿qué os solemos recomendar? Que hagáis un curso básico. Un curso básico en el cual os vamos a protocolizar bien por estructuras, por zonas, por hombro, cadera, rodilla. Os vamos a enseñar lo básico para que lo empecéis a implementar al día siguiente. Esto va a hacer que vuestra curva sea mucho más rápida. Aprovecho y meto una cuña, nuestro grupo de formación es Move Therapy, así que estamos encantados de veros. Y animaros porque ya os digo que la fisioterapia es el presente y por supuesto sigo pensando que es el futuro de la fisioterapia. Vale, y ahora este fisio sale de la carrera, acaba de montarse una clínica, tiene poco presupuesto, 10.000 euros. ¿Cómo hago para comprar, o qué ecógrafo más bien me compro con 10.000 euros? Bueno, pues acabas de salir de la carrera. Está muy bien la ecografía, pero yo te diría que ahorraras un poquito, que empezaras a echar un poquito más de manos y que cuando hayas ahorrado y tengas 15.000, 17.000 euros, te plantees a lo mejor comprarte un equipo de gama media que no va a tener una aspiración mayor a futuro. Os lo digo porque yo a nivel personal me compré un ecógrafo y bueno, pues tuve que venderlo a los 3 meses porque al final me di cuenta que veía búhos, no veía nada. Entonces, prefiero que ahorres un poco, que eches un poco de manos y que te esperes y que compres algo más a medio largo plazo, algo que te vaya a durar 6-8 años. En términos de inversión, ¿realmente cómo podemos saber si lo que estamos comprando merece la pena o no merece la pena? ¿Es para nuestra clínica? ¿No lo es? ¿Qué tendríamos que pensar para tomar esa decisión? Al final eres tú quien tienes que responderte esa pregunta. Hay varias gamas, tú tienes una gama baja, una gama media y una gama alta. Respecto a eso, puedes elegir entre distintas gamas. Esto es como tener un coche. Tú puedes elegir tener un coche de gama media que simplemente te lleve y te traiga, o puedes querer a lo mejor una gama un poquito más alta, que en este caso por ejemplo sería un Mercedes o un BMW, en el cual tú vayas con la experiencia del usuario, ¿no? Pues que esté en un ambiente más cómodo, más relajado, más fresquito, que quizás sea independiente el aire que tienes delante con el que tienes detrás. Entonces es un poco lo que tú le ofreces al usuario. Tienes ecógrafos muy buenos de gama media y tienes ecógrafos muy buenos de gama alta. Entonces tienes que ser capaz de responderte tú qué es lo que quieres en consulta. Un ecógrafo más de gama alta quizá genera una imagen mejor, puedes llegar a tejidos más profundos y puedes generar al paciente algo de sensación de que tienes más dominancia del tema, ¿no? Porque tienes un ecógrafo de alta gama, porque da una presencia mejor. Entonces, bueno, con respecto a eso, te diría que tienes que hacerte primero tú esa pregunta y ver qué es lo que eliges, si esa gama media o esa gama alta. Entiendo que habrá alguna relación también
con el tipo de patología que puedas llegar a diagnosticar o entiendo que habrá ciertas limitaciones. Un ecógrafo de gama baja tendrá muchas más limitaciones que uno de gama alta, pero para lo que queremos ver en fisioterapia en general, si alguien tuviera que decir, mira, yo voy con un presupuesto ajustado o me quiero gastar lo mínimo posible, pero quiero llegar a todo, ¿dónde te situarías tú más o menos? Es una pregunta muy interesante. Yo diría en una gama media. En una gama media en el cual se vean bastantes cosas. Muchas veces hay poca diferencia con respecto a imagen entre una gama media y una gama alta. Entonces, una gama media que te aseguras que eres capaz de ver tejidos profundos y tejidos superficiales con buena nitidez, pues yo te diría que ahí es donde deberíamos quedarnos, en esa gama media. Vale, Alberto, ahora quiero que me des un pro tip de estos que, son oro molido para aquellos que lo quieran utilizar para utilizar agujas y ecoguiarlas. Unas claves que nos puedas decir que les sean de gran valor. Lo primero que debemos hacer, como siempre, es protocolizar. Cuanto más protocolicemos, mejor. Primero que vamos a hacer es intentar hacer las ecografías siempre hacia craneal. Nuestro cerebro va a reconocer mejor esa ecografía. Vamos a poner siempre en ligera tensión la estructura, ya sea, por ejemplo, un tendón rotuliano, haremos una pequeña flexión de rodilla para tener cierta tensión y poder ver bien ese patrón laminar. Con todo eso vamos a tener en un mismo foco de visión tanto a mi paciente como el ecógrafo. De esta forma yo puedo tocar con una mano la botonología y con otra estoy viendo a mi paciente en todo momento. Si hacemos eso y luego tocamos la profundidad, la frecuencia, el foco y la ganancia, tenemos el 99% hecho. Luego será la peripecia del propio fisioterapeuta para coger pequeños detalles, pero en eso radica el éxito de la ecografía. Bueno, Alberto, y por último, ¿cuál tienes tú? ¿Qué ecógrafo tienes tú? ¿Cuál recomendarías según tú? La verdad es que no cuenta. Yo no tengo, los tiene Recupérate Bien, que es mi clínica. Entonces, yo tengo un P9, tengo 2 S7 y un S8. Y la verdad es que estoy muy contento con ellos porque también he tenido un R8, que es un ecógrafo portátil, que la verdad es que tiene una imagen espectacular. Para mí el mejor portátil que hay en el mercado y nada, lo bueno además que es muy versátil, lo puedes cambiar de una sala a otra. Entonces dependiendo un poco de lo que quieras, pues si quieres más un ecógrafo grande o si es más uno pequeño que puedas pasar de una sala a otra. ¿Qué ecógrafo tienes? Un Saote X5. ¿Lo recomendarías a la gente ese ecógrafo? ¿Habría otro que te gustaría más? ¿Tienes experiencia en base a esto? Pues sí, la verdad que lo recomendaría porque me parece que tiene muy buena calidad de imagen, relación calidad-precio creo que es muy acertada y con pequeñas modificaciones que puedo hacer de prese en base conforme vayas trabajando y afinando un poco según los abordajes que haga y según las estructuras que normalmente suela ecoguía, cada vez se va mejorando más. O sea, nosotros hemos ido trabajando y tenemos ahora mismo unos preses que nos permiten mucha precisión para cierta estructura. Si tuvieras que destacarlo como una ventaja competitiva frente al resto de ecógrafos que puedes conocer o de otros centros o porque hayas visto en la feria, ¿qué dirías que dices, mira, me parece que acertamos en la compra del ecógrafo por esto? Pues creo que efectivamente la calidad de imagen. Tiene una calidad de imagen que para las estructuras que nosotros tenemos como Diana nos ofrece mucha claridad y mucha precisión. O sea, podemos tener mucha precisión para abordarlas sin riesgo y sin tocar ninguna estructura noble ni nada. Has hablado antes de calidad-precio. ¿Sabemos el precio, se puede decir? No lo tengo muy claro, pero sé que tenía buena relación calidad-precio. Vale, genial, pues muchas gracias. Estamos aquí con Sergio Mesas, que es uno de los fisioreferentes que nos hemos encontrado aquí en Fisio Expo y vamos a aprovechar para preguntarle sobre su ecógrafo. ¿Qué ecógrafo tienes y por qué lo elegiste? Pues yo tengo el Vino E10 Plus y bueno, básicamente lo elegí por lo que ofrece el propio ecógrafo, también la marca tiene un servicio postventa muy bueno, a mí me han ayudado muchísimo a posterior y bueno, básicamente lo elegí por estos dos puntos. ¿Qué precio tenía el ecógrafo para que la gente que está pensándolo y así tiene que poner una referencia? Pues en mi caso me hicieron una buena oferta en la que incluía un ecógrafo con una sonda lineal y una sonda convexa y aproximadamente me salió por unos 14 o 15.000 euros. ¿Y lo recomendarías? Sí, por supuesto que lo recomendaría. Nos hemos encontrado aquí en Fisio Expo con Dani Hurtado y José Garach. ¿Qué ecógrafo tenéis en la clínica y por qué lo elegisteis de momento?
Bueno, nosotros tenemos un General Electric E10 y tenemos un General Electric Fortis R4. Son equipos que hemos adquirido uno previamente y después de tener la experiencia del E10, pues nos lanzamos por el Fortis R4. Son equipos de alta gama. Previamente teníamos Samsung, tuvimos un Samsung de gama media alta, HS50, luego tuvimos también un WS80 de Samsung también. Siempre nos comentaban, ¿no?, que la imagen General era diferente. A mí me pareció una imagen más áspera, no me acostumbraba a ella, no lo había tenido y llegó el momento de dar el salto a un equipo más grande porque estos dos equipos no cumplían lo que yo necesitaba para hacer, sobre todo a nivel profundo, columnas y todo este tipo de trabajos, ¿no? Y sobre todo, digamos, democratizarlo, ¿no? Los equipos grandes te dan eso, ¿no?, que te normalizan el funcionamiento, no dependes de tener un modelo anatómico perfecto o con poca grasa o joven para poder hacer el abordaje. José, ¿tú qué destacarías dentro de los dos equipos que tenéis para que, si alguien tiene que decidirse por una gama alta, qué versatilidad o qué te da un equipo de gama alta que no te está dando uno de gama media, que al final probablemente es lo que estén valorando prácticamente todos los que están aquí? Todo reside, yo creo, que en el objetivo, ¿no? ¿Cuál es tu objetivo? Si tu objetivo principal es dar calidad, el coste al final es mínimo. La gente lo ve como un coste muy alto, como que a nivel económico es un esfuerzo muy grande, pero cuando empiezas a dar calidad de verdad, puedes asumirlo y te das cuenta que al final lo caro sale barato. No tienes techo. El techo eres tú, no el ecógrafo. Si tuvieras que recomendar, y te pregunto a ti, José, porque no conozco vuestras edades, pero se intuye que es un poco más joven que tú. Alguien que esté empezando ahora, a lo mejor no se puede ir a una gama tan alta, ¿qué ecógrafo le recomendarías de los que tú conoces? Me vuelvo a agarrar a lo que hemos hablado antes. ¿Cuál es tu objetivo? Si tu objetivo es hacer una fisioterapia a nivel de valoración, de ecografía o incluso invasiva, algo más básico, y sabes que no vas a querer ir más allá, te podría recomendar a lo mejor un P9 o te puedo recomendar, por ejemplo, un Versana Premier, pero sí es verdad que mi sensación y nuestra experiencia luego también a nivel de formación es que la gente se suele quedar corta muy rápido. Si de verdad tienes claro que tú quieres ir más allá, que quieres evolucionar, te va a merecer la pena a lo mejor comprar un ecógrafo como puede ser el Fortis o un gama media alta, que sí va a tener bastante más recorrido. Entiendo que al final habéis apostado por Prim, además venías de Samsung. Aparte de la calidad del producto y tal, ¿qué podrías destacar de tu relación con ellos? Prim, si algo tiene, es el servicio postventa, para mí clave. O sea, yo que tenga un equipo que tenga cualquier tipo de problema, cualquier cosa aunque sea anecdótica, pero que te condicione el día de trabajo, eso es perder tiempo, perder clientes, en definitiva, perder dinero. Y ellos están ahí siempre y rápido. Y ellos primero te sirven y después preguntan. Y eso me parece muy interesante, ¿no? La calidad de marcas con las que trabajan, ¿no? Las marcas con las que trabajan normalmente, pues bueno, son bastante buenas. Tanto Zimmer como General son marcas totalmente punteras, tecnología máxima y te da también un respaldo, ¿no? Es una seguridad, puedes tener un abanico de marcas muy buenas. ¿Se puede decir precios? Gama o rango de precios para no meternos en jardines, pero rango de precios para que la gente lo sepa. Hoy un Fortis está por aquí. Un Fortis creo que ronda los 60.000 euros. Un E10 entiendo yo que está fuera de lo habitual, son 120.000 euros. Yo calculo que cualquier ecógrafo que pueda rondar los 60.000 euros es una opción para tú no tener techo, sin duda alguna. Aunque es cierto que hay ecógrafos que, aprovechando que los equipos tan grandes van bajando su rango un poco, ellos van subiendo el suyo también, ¿no? Y hay una línea ahí un poco difusa que son los 40, donde te puedes encontrar equipos caros y también equipos que están cercanos a lo que buscamos nosotros. Entonces, por eso la línea esa de los 50 puede ser una línea ya muy definitiva. O sea, tú recomendarías a mucha gente que a lo mejor no es tan ambiciosa como tú o no quiere profundizar tanto, que un ecógrafo en torno a los 40, 50 ya te da unas prestaciones más que suficientes. Genial. Y en gama media hay equipos muy buenos como el P9 o el Versana, y son equipos, el Versana me ha sorprendido, me parece un precio, vamos, muy atractivo, 16.000 euros aquí en la feria, me ha sorprendido. Sonda Stick, Con Sonda Stick, ¿no? O el P9 R4 con una pantalla ampliada, panorámica, que está en 22, o sea, son precios muy atractivos. No se justifica tener un ecógrafo de 15.000 euros, de 14.000 euros, de 12.000 euros teniendo esta clase de oportunidad de pepino a este precio. Oye, pues muchas gracias, chicos, un placer, hemos aprendido un montón y os agradecemos mucho la sinceridad y vuestra experiencia propia. Gracias. Vamos a hacer ahora un pequeño resumen de todo lo que hemos visto en este vídeo de análisis de cómo comprar una ecografía y cómo elegir la ecografía adecuada, el equipo ecográfico adecuado.
Al momento de adquirir cualquier equipo ecográfico para tu clínica de fisioterapia es esencial que tengas en cuenta varios factores clave para garantizar una inversión que aporte valor realmente a tu práctica clínica. Aquí te voy a dejar algunos de los puntos que yo considero más importantes en base a lo que hemos escuchado y a mi propia experiencia. En primer lugar, una de las cosas clave es elegir bien una sonda. Debes considerar qué tipo de sonda vas a necesitar, sobre todo dependiendo de las patologías a las que te vas a dedicar. Las sondas lineales son sondas que nos van a ayudar mucho en patología musculoesquelética a nivel de músculos y tendones superficiales, mientras que las sondas convex nos van a permitir explorar tejidos mucho más profundos, como el caso de lesiones abdominales, del suelo pélvico o, por ejemplo, cualquier lesión de cadera. Por otro lado, tendremos que tener también en cuenta, como segundo punto, la calidad de la imagen, tanto la resolución como la capacidad que tiene de penetración el ecógrafo para con ello poder tener diagnósticos precisos independientemente de la profundidad a la que estemos. Un ecógrafo que no ofrece claridad suficiente puede llevar a un diagnóstico erróneo, lo que perjudicará tanto al paciente como a tu credibilidad. Así que esta parte es fundamental. La facilidad de uso y la portabilidad. Piensa en cómo y dónde lo vas a usar. Esto es clave, si lo vas a utilizar en una clínica o si lo vas a utilizar además en equipos o lo vas a llevar a cualquier otro sitio. Si necesitas trasladar, por ejemplo, un ecógrafo de una consulta a otra, la portabilidad y la facilidad de manejo serán factores clave a la hora de considerar. También una de las cosas que tengo yo muy en cuenta es que dependiendo del tipo de fisioterapeutas que estéis, el nivel de expertise, quizá sería interesante uno u otro tipo de ecógrafo, ya que puedes tener un ecógrafo muy potente, pero sin embargo, si el nivel de experiencia y de profundidad de conocimiento de tu equipo no le saca el mayor rendimiento, pues quizá ahí sería una inversión tirada a la basura que no te interesa. Por otro lado, tendremos el servicio técnico y mantenimiento. A mí esto me parece fundamental. Un buen servicio o un soporte técnico es esencial para mantener el equipo en condiciones óptimas. Además, evaluar el costo de mantenimiento y la disponibilidad de piezas de recambio y sobre todo lo rápidas que vayan a ser esas implementaciones, esos cambios, es clave, ya que de quedarte sin un ecógrafo, por ejemplo, cuando estás habituado a hacer cualquier práctica ecoguiada, te puede llevar a que paralices absolutamente tu clínica y esa inversión no la vas a recuperar. Por otro lado, por último, el presupuesto. No siempre el equipo más caro es el que mejor se va a adaptar a tus necesidades, bajo mi perspectiva. Definir un presupuesto acorde a la carga de trabajo de tu clínica y a las patologías que sueles tratar, sabiendo que un ecógrafo balanceado puede ser recomendable y sin necesidad de que suponga una gran carga en la parte de inversión. No obstante, es importante entender que si vamos a ecógrafos de baja calidad o de poca prestación, es muy fácil que acabemos teniendo déficits técnicos rápidamente y por lo tanto tengamos que hacer cambios y conseguir vender, tenerlo que vender, lo cual va a suponer una pérdida de rentabilidad a largo plazo. Por lo tanto, es importante darle una vuelta y analizar bien estos 5 puntos para no caer en ningún tipo de problema. Por cierto, es crucial también recordar que un ecógrafo es una herramienta de diagnóstico muy poderosa, pero su uso requiere de un conocimiento y una precisión. Un mal diagnóstico puede llevar a tratamientos incorrectos o incluso a agravar una condición de lesión de un paciente. Lo más delicado es que, en muchos casos, el paciente no sabrá que si hemos hecho un mal diagnóstico puede estar en un problema. Cuando nosotros diagnosticamos mal y se nos pasa algo, el paciente puede estar absolutamente tranquilo en su casa pensando que está todo controlado y sin embargo no es así. Así que mi recomendación es que nunca demos información de la cual no estemos absolutamente seguros. ¿Por qué? Pues porque si no podemos hacer que el paciente pierda un poco esa vigilancia sobre su lesión que a lo mejor requiere para tener controlado esa patología, ese punto.
Ser responsables con las herramientas que utilizamos es fundamental, ya que nuestro objetivo principal debe ser siempre la salud y el bienestar de nuestros pacientes. Si te ha gustado este tipo de contenido y no quieres perderte nada, suscríbete al canal y activa la campanita. Además, si estás realmente comprometido con mejorar tu clínica y hacerla crecer, no puedes perderte también nuestra newsletter semanal. En ella te vamos a mantener actualizado sobre todo lo que pasa en nuestra comunidad de fisioreferentes y cada semana recibirás información valiosa para ayudarte a gestionar tu negocio de fisioterapia. Únete y lleva la clínica al siguiente nivel.